Buen día, hoy vamos a arrancar con la creación de nuestro ETL para nuestros diagramas de nuestro datamart de ventas, ¿ok? Que fue el que hicimos en el video pasado, ¿ok? Hoy estoy utilizando, como les mencioné anteriormente, el software de Visual Studio, Data Tools, para crear mis proyectos de Integration Services. Entonces, una vez en el programa, nos vamos a ir a nuevo y vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser de Integration Services, ustedes lo pueden encontrar yéndose a la parte de Business Intelligence e Integration Services, ¿ok? Y aquí mismo yo le voy a poner el nombre. En este caso le voy a poner Datamart Ventas porque es lo que nosotros vamos a estar generando, ¿ok? Vamos a crear su directorio y lo vamos a crear, ¿ok? Entonces ya creamos nuestro proyecto. Ahora bien importante conocer cómo está conformado nuestro proyecto. Nuestro proyecto va a tener flujos de control y esos flujos de control ese flujo de control contiene flujos de datos. Los flujos de datos son los que me van a decir cómo llevo de un origen a un destino la data y qué transformaciones tengo que hacer en ese flujo de datos. Ahora, en la parte de la solución como tal, nosotros tenemos el proyecto como tal y muy importante, tenemos el administrador de conexiones que nos va a servir para manejar la conexión origen y la conexión destino, el nombre del paquete, y este de acá es muy importante que nosotros lo cambiemos. Vamos a cambiarlo ahorita porque nos sirve cuando nosotros hacemos la publicación, ok, Datamart Ventas, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro paquete. El archivo tiene cambios sin guardar. Vamos a guardarlo, ok. Tenemos nuestro Datamart de ventas, que eso va a ser, este de acá es el que nos va a servir cuando nosotros hagamos la implementación de esta solución del Datamart de ventas, ok. Entonces en nuestro flujo de control, aquí nosotros vamos a crear un nuevo flujo. Ahorita vamos a trabajar específicamente con esta dimensión de acá, luego vamos a pasar a esta dimensión de acá y luego a la tabla de ventas. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Cuando nosotros estamos trabajando en un diagrama relacional, nosotros tenemos que crear primero los catálogos hacia los cuales apuntan las llaves foráneas. Una llave foránea no va a apuntar hacia algo que no exista, ¿ok? Entonces es necesario que existan primero las referencias para que luego podamos apuntar hacia ellas, ¿ok? Estas apuntan, en la tabla de hechos apunta hacia sus dimensiones. Entonces primero necesito crear las dimensiones y luego la tabla de hechos, ¿ok? Entonces voy a crear primero estas dimensiones. Primero voy a ir por territorios, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a hacer primero es agregar una tarea de flujo de datos, ¿sí? Agrego una tarea de flujo de datos y a esta le voy a poner dimensión territorios, ¿ok? Ya tengo mi dimensión territorios creada, ¿ok? Cuando yo le doy doble clic a esto, me va a llevar al flujo de datos que está acá, o puedo cambiarme para acá de un solo y aquí seleccionar mi tarea de flujo de datos. Como solo tengo una, entonces no tengo ningún problema, ¿ok? Entonces aquí le damos doble clic y nos lleva para acá, ¿ok? Dentro de la tarea de flujo de datos, lo primero que voy a hacer yo es agregar mis conexiones, a dónde me quiero conectar, ¿ok? Las conexiones pueden ser de diferentes tipos. Nosotros vamos a utilizar de ADO y OLDB, que son las que vamos a utilizar en la clase, pero aquí podemos tener de cualquier tipo. Podemos tener archivos Excel, podemos tener Hadoop, podemos tener sitios HTTP, servicios o data, podemos utilizar ODBCs y así sucesivamente un montón, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar ADO.NET primero para nuestra conexión de Adventure Works, ¿ok? Yo ya las tengo creadas, las voy a eliminar para volverlas a crear, ¿sí? Entonces le damos nuevo ahí y nos fijamos que aquí arriba esté en SQL Client Data Provider, ¿ok? Ahora, aquí me piden el nombre del servidor. Yo puedo poner el nombre del servidor, puedo poner la IP del servidor. Si estoy trabajando en la misma máquina, puedo utilizar localhost y también puedo utilizar un punto. Así como aquí, si coloco un punto, él automáticamente me va a traer las bases de datos que se encuentren dentro de mi servidor, ¿ok? Yo generalmente lo que utilizo acá es el nombre del servidor. Entonces yo ya lo tengo listo acá, el nombre de mi servidor, ¿ok? Para encontrar este nombre del servidor es fácil. Ustedes se vienen acá y aparece en la parte de arriba. Y si le dan propiedades,
entonces puedo encontrar el nombre del servidor acá. ¿Ok? Entonces copio mi nombre del servidor, lo pego acá y ya tengo mi base de datos disponible de este servidor. ¿Ok? Esta va a ser Adventure World porque es lo que nosotros dijimos que íbamos a trabajar. Y le damos probar conexión, ¿ok? Se probó correctamente, entonces le doy a aceptar. Entonces este va a ser mi origen LTP o LTP. Ahora voy a agregar mi origen OLAP, ¿ok? Que básicamente es pegarme a la tabla, ve a la base de datos OLAP, ¿ok? Le damos probar conexión y ya se probó correctamente y ya la tenemos, ¿ok? Bien, ya tenemos entonces nuestras conexiones. Parece que tenemos que agregar la otra porque solo la agregué como una nueva conexión. Solo se me agregó la OLAP. Si ustedes se fijan, me falta la Adventure World y las necesito las dos. Entonces la agrego ahí. Como ya la tenía creada, ya la agrego ahí y ya está. ¿Okay? Bien, ahora aquí ¿qué voy a tener? Voy a tener mis herramientas. Todos estos pequeños tools que tengo aquí me van a servir a mí para trabajar con el flujo de datos. ¿Ok? Voy a utilizar en este caso un origen de datos ADO porque las conexiones que yo creé son ADO. Entonces, como tengo mi origen de datos ADO, entonces yo puse mi herramientita de origen de datos, mi objeto, origen de datos ADO acá, y le voy a dar doble clic. Si ustedes se fijan, ya me sale seleccionado Adventure World, pero puedo tener una OLAP, ¿ok? Voy a seleccionar mi conexión Adventure World, que fue la que yo agregué, que es esta que está aquí, ¿ok? Y si ustedes se fijan, yo puedo tener aquí una tabla o una vista o un comando SQL para obtener los datos. Si yo elijo una tabla o una vista, esta es la dimensión de territorios, entonces yo puedo irme para acá y seleccionarlo, ¿ok? Y si le doy la vista previa, me los trae. Y si yo quiero, con un comando SQL, que es con el que vamos a ingresar los hechos, aquí podemos hacer nosotros un select de toda la tabla, ¿ok? Pero aquí es bien importante darse cuenta, ¿ok? Que si yo lo genero solo así, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque necesito darle el nombre completo del objeto, ¿ok? Entonces el nombre completo del objeto es Adventure World Sales y luego Sales Territory, que es este de acá, ¿ok? Que sería la base de datos, el esquema y luego la tabla, ¿ok? Entonces ahí sí podríamos utilizar, ¿ok?, nuestra tabla, ¿ok? En este caso yo voy a utilizar directamente la tabla, que es esta de acá, es territory, ¿ok? Y hago una vista previa y ya tengo la data de esa tabla, ¿ok? Eso es en cuanto a la selección del origen. Ahora las columnas que me va a traer son todas estas columnas de acá, ¿ok? Tengo cada una de las columnas que yo necesito, ¿ok? Tengo el territory ID, las ventas y todo lo demás, ¿ok? Entonces ya los tengo listos acá. Y lo que voy a hacer es darle clic en aceptar. Ya tengo mi origen de datos creado. Ahora, ¿a quién tengo que entregárselo? Sencillo. Entonces elegís un destino de ado.net y ahora lo que voy a hacer es pegarlo. ¿Ok? Ya tengo el destino aquí. Ya le di los datos del origen al destino. ¿Ok? Aquí lo que me queda es agregar mi tabla OLAP. Ya la tengo aquí. ¿Ok? Ahora, es bien importante que nosotros nos demos cuenta que aquí podemos seleccionar también una tabla, ¿sí? Y solo nos deja usar una tabla o una vista, no un comando SQL como allá, porque aquí lo que va a hacer son insert en una tabla. Aquí yo ya tengo creada la tabla, ¿ok? Pero para hacerles el ejemplo completo, voy a borrar esa tabla de mi OLAP, ¿sí? Ya la tengo borrada. Entonces vamos a seleccionar de nuevo aquí para que se refresque, ¿sí? Y si ustedes se fijan, no encontró ninguna tabla, pero aquí automáticamente a mí me deja darle clic aquí nuevo y me va a tirar un create table, ¿ok? Ahora este create table me lo crea con todos los datos que vienen del origen, si ustedes se fijan, y hace el match entre cada tipo de dato y el nombre del dato mismo. Yo estos de acá no los ocupo, entonces los voy a borrar, ¿ok? Mi dimensión no los comprende, ¿sí? Y aquí me falta agregarle a esto de aquí. Yo le voy a agregar que este es mi primary key, porque es muy importante, si no vamos a tener problemas después. Y aquí le voy a poner dim
territorios, ¿ok? Y ya tendría mi tabla creada, ¿ok? Si yo le doy vista previa, ya me la creó. Si me voy al servidor, ¿ok? Le vamos a dar a refrescar acá y ya me la creo, ¿ok? Entonces selecciono los primeros datos de esa y me fijo que la tabla está vacía. Obviamente la acabo de crear, entonces está vacía, ¿sí? Entonces ya los tengo, le damos a aceptar, ¿sí? Ahora, perdón, le di a aceptar antes, pero necesitamos asignarlos, ¿ok? Aquí nos está diciendo, ya creamos la tabla y aquí lo que nos dice es que asignemos las columnas a la tabla, entonces nos vamos acá. Automáticamente la herramienta conecta todos los que se llaman igual del origen con el destino. Tengo el territorio, que es lo que a mí me interesa, tengo el name, tengo el country region codes y el group, ¿ok? Y ya todo está conectado. Si ustedes se fijan, aquí me está diciendo, tu columna de entrada es esta, tu columna de destino es esta. Ah, bueno, entonces ya lo tenemos listo y le damos a aceptar, ¿ok? Entonces ya todo está listo, significa que yo ya puedo cargar la data. Para correr esta solución, entonces le vamos a dar acá arriba en iniciar. Si todo sucede bien, estas 10 filas que me está diciendo aquí y con cheque en ambas cajas, estas 10 filas debieron haberse pasado hacia el destino, ¿ok? Entonces me voy a ir hacia mi tabla destino, vamos a ejecutar de nuevo esto y nos damos cuenta que la data ya fue pasada hacia mi destino. Ahora, este modelo de ETL es bueno cuando nosotros tenemos una tan sola vez que pasar datos, o sea, nunca más vamos a pasar los datos. ¿Por qué? Porque si yo lo vuelvo a correr, este mismo esquema que yo tengo acá, yo voy a tener estos errores, ¿ok? Tengo errores, entonces aquí me aparecen, le doy clic, ¿sí? Y me voy a mi salida para ver dónde está el error, ¿ok? El error, aquí está. Ha ocurrido un error, dice, durante la inserción de la data. El mensaje que nos regresa es, hay una infracción de la restricción primary key. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que es muy importante la primary key? Porque así no voy a tener duplicación de datos. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy mandando todos los datos de mi origen hacia mi destino y esos ya existen. Entonces yo lo que necesito es identificar cuándo un dato existe y cuando un dato no existe, ¿ok? Para identificarlo, lo que voy a hacer yo es traer la otra data, la data de mi OLAP, y compararla contra los datos que yo estoy trayendo de la OLTP. Una vez comparados, voy a identificar cuáles son los datos nuevos para poderlos insertar y así ya no voy a tener errores, ¿ok? A eso se le denomina un ETL incremental. Entonces vamos a quitar inicialmente esta conexión de acá porque ahorita no nos está sirviendo. Ahora voy a utilizar otro nuevo origen de datos de ADO, ¿sí? Y a este no va a ser de Adventure World, va a ser de la OLAP, ¿ok? Y aquí voy a traerlo de la única vista de la única tabla que tengo, ¿ok? Y las columnas que me va a traer son las que ya tengo, ¿ok? Entonces le damos a aceptar. Ahora, lo que estoy haciendo aquí básicamente es un select asterisco from sales territory en este lado y select asterisco from dim territorios de este lado. Ahora, yo no sé en qué orden me los va a regresar el select, entonces necesito ordenarlos. Para eso voy a utilizar este objeto que tengo acá dos veces, uno a cada lado, ¿ok? Entonces conecto mi flujo al ordenar, y aquí le digo que me los ordene por el territory ID. Y aquí le digo que me los ordene por el territory ID, ¿ok? Entonces ya los tengo ordenados, ¿ok? Ahora, lo que tengo que hacer es comparar esto que traje contra esto que traje. Esta es el origen de datos de la OLAP. Se lo voy a cambiar aquí, para que sepamos que este lado viene del OLAP y este lado de acá viene de Adventure Works, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestros dos orígenes de datos para realizar la comparativa. Yo tengo los datos de mi OLTP y mis datos del OLAP. Para compararlos es fácil. Fíjense bien, una clave primaria que existe acá y que no existe acá significa que esa es una clave primaria que yo tengo que insertar acá, ¿ok?
¿Okay? Una clave primaria que existe acá y que existe acá es una clave primaria que ya está, entonces no debo de insertarla. ¿Okay? Para hacer eso, primero que nada yo tengo que juntar ambos datos. Para juntar ambos datos yo voy a utilizar otro objeto que se llama combinación de mezcla. Lo voy a poner acá. ¿Okay? En esa combinación de mezcla yo voy a ingresar este por la izquierda y este por el otro punto que sería la derecha. Ya adentro lo que me fijo yo es que aquí voy a hacer una combinación, dice aquí. Una combinación interna, lo cual es un símil con un inner join, ¿ok? Pero si es un inner join significa que aquí debe existir y aquí debe existir. No me sirve. ¿Por qué? Porque yo quiero que aquí exista y que aquí no exista. Entonces para hacer eso necesito un left array join, que sería este de acá, un left join, perdón. Eso es lo que necesitaría. Entonces vamos a utilizar una combinación externa izquierda, ¿ok? Bueno, ahí sí ya lo tenemos. Entonces voy a tener los datos de aquí y si no existen aquí no hay problema, siempre los voy a tener. Entonces selecciono los datos que ocupo, que serían estos de aquí. Puedo seleccionarlos todos sin ningún problema y selecciono los datos de mi otra tabla, ¿ok? Voy a quitar estos que no estoy utilizando realmente porque me están generando mucho ruido. Entonces los voy a dejar ahí. Solo voy a dejar los datos que corresponden a la dimensión. Entonces lo que me crea eso es una gran tabla, ¿ok? Esa tabla tiene Territory ID, Name, Country Region Code, Group, Territory ID, Name, Country Region Code y Group. Ahora, es bien importante recordar que en el modelo relacional nosotros dentro de una misma tabla no podemos tener campos con el nombre repetido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza el alias de salida. Por eso ustedes se fijan que aquí les pone un 1 al final para no repetirlo, ¿ok? Yo voy a quitar ese 1 y lo que voy a hacer es que voy a utilizar la de al inicio para diferenciar cuáles son mis datos de la dimensión contra mis datos del origen. Mis datos de la dimensión van a llevar una letra D al inicio, ¿ok? Entonces ya los tengo. Entonces el ordenar, la entrada de ordenar, que es esta de acá, son los datos de la OLTP y estos de acá son los datos de la OLAP, ¿ok? Entonces ya los tengo identificados. Entonces lo que necesito saber yo es cuando este trae datos y este es nulo, ¿ok? Entonces vamos a aceptar esto, ya lo tenemos, esa combinación de mezcla ya se logró, ya tengo mi tabla aquí, una tabla que comprende los datos del origen con los datos del destino o de la OLAP, ¿ok? Que en este caso se convirtió en destino. Ahora, necesito hacer una selección aquí, ¿ok? ¿Cómo hago esa selección? O ¿cómo hago ese if, por así decirlo? Lo que voy a hacer ahí es utilizar un objeto que se llama división condicional, ¿ok? Esa división condicional va a recibir los datos que salieron de esta combinación de mezcla y aquí lo que voy a utilizar son los campos de la tabla con algunas funciones específicas para que me den unas salidas, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es darle un flujo específico a un tipo de dato. Entonces, ¿a quiénes quiero darle un flujo específico? A los registros nuevos, ¿ok? Entonces, esos registros nuevos dijimos que va a ser la condición cuando un tipo de dato en específico sea nulo. ¿Cuál va a ser nulo? Dijimos que iba a ser el de la dimensión, ¿ok? Entonces me voy aquí y busco el de la dimensión, que es este de acá, y lo pongo aquí, pum, ¿ok? Y ya me fijo, ya está esa condición de salida, ¿ok? Ya estuvo, entonces ya tengo identificados en una salida que se llame registros nuevos, todos donde este campo va a ser nulo, ¿ok? Entonces le damos a aceptar y ahora sí, se lo da esta línea, se la damos al destino que ya teníamos antes y aquí lo que vamos a mandar son los registros nuevos y le damos a aceptar, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, nosotros tenemos nuestro origen de datos de Adventure World, nuestro origen de datos del OLAP, ¿ok? Los voy a ordenar ambos por la llave primaria, luego los combino en una sola tabla y mediante una división condicional identifico cuáles son los registros nuevos y los meto en un destino, ¿ok? Si todo está bien, entonces lo vamos a correr y vamos a tener 0 inserciones sin ningún error, ¿ok? Entonces tenemos que todas las cajitas de arriba vienen bien, aquí hay 10 filas, aquí hay 10 filas, aquí hay 10 filas, aquí hay 10 filas y después salen 10 filas, ¿ok? Y aquí no mandó ninguno, ¿por qué? Porque no hay ningún registro nuevo, ¿ok? Entonces para probarlo voy a agregar un nuevo registro a mi base de datos OLTP.
Entonces me voy a ir a VentureWorks. Me voy a ir al Sales Territory, que es el que yo estoy utilizando. Vamos a editar las primeras tablas, los primeros campos, ¿ok? Voy a agregar en este caso a Honduras. Voy a agregar HN. Voy a agregar Centroamérica. ¿Ok? Y aquí no me interesan estos campos, entonces los voy a dejar en 0. Este de acá no lo voy a tocar porque el row GUID es autogenerado. Vamos a agregar una fecha y ya lo tenemos creado. Si ustedes se fijan, me sale con una advertencia. Esto es porque no he hecho un commit en la tabla. Significa que todavía no me entrega una llave primaria. Entonces, para hacer un commit, básicamente lo único que tengo que hacer es darle clic acá. Entonces le doy clic acá y ya me dio. Ok, me dio una nueva línea con un Territory ID 15. Ok, bueno, entonces tenemos en nuestra... esta es nuestra OLAP, ¿sí? Tenemos hasta 10 registros, ¿ok? Esta creo que es la misma. Veamos, esta es nuestra tabla OLTP y tenemos 11 registros y ya aparece Honduras. Pero en la OLAP no. Si todo salió bien en nuestro Integration Services, cuando nosotros lo corramos nos va a pasar ese registro que nos haga falta. Entonces vamos a darle a iniciar. Y veamos. En el origen tiene 11 filas, en el origen de la OLAP tiene 10 filas, hace la combinación, obtiene 11 filas y verifica cuál de esas filas es nueva, si hay alguna nueva. Entonces encuentra una y esa una la inserta. Significa que ya está en nuestra OLAP, que es esta de acá que estábamos viendo. La vamos a dar a ejecutar y en efecto ya aparece. Bueno, entonces ya no tenemos ningún problema, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra inserción de datos de una manera incremental. Ahora, ¿qué pasa cuando se modifican datos? ¿Qué pasa cuando se va a hacer una modificación de datos? ¿Ok? Tengo que poder identificar eso. De nuevo, otra vez sería con un origen y con un origen de la OLAP, ordenarlos, combinarlos y compararlos. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a comparar aquí? Entonces, lo que voy a comparar aquí son los registros modificados, los que recibieron una modificación. Ahora, los que recibieron una modificación, yo tendría que ir comparando uno contra el otro y diciendo si alguno recibió una modificación, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es comparar, por ejemplo, el nombre de la dimensión. Bueno, voy a empezar con el nombre del origen o LTP, si es distinto de nuestro dato que se encuentra en el OLAP, y luego voy a decir O. ¿Por qué? Porque voy a comparar todos los datos de un solo, ¿ok? Entonces tengo un O, el cual es representado por la doble barra hacia abajo. Si quieren ver todos los operadores, están aquí, ¿ok? Entonces aquí, si se fijan, tengo una comparación O, que es la doble línea hacia abajo, y la operación AND, que es el doble ampersand, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra comparación del name. Ahora voy a realizar una comparación del group. Y le digo que ese group sea distinto de nuestro the group. Y también nos falta uno más, que sería el country region code. Voy a hacer grande esto porque no lo puedo ver. Va a ser distinto de este de acá. ¿Ok? Entonces aquí yo le estoy diciendo que sí existe, pero que me verifique si hay algún cambio. Si hay algún cambio, entonces quiere decir que ese registro tiene que ser modificado, no insertado. Tengo que hacer un update entonces. Entonces le damos a aceptar. Ahora, este hace un insert. Entonces necesito otro que haga un update. Para eso vamos a utilizar un comando de OLDB. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, este es un comando de OLDB al cual yo le voy a entregar mis registros modificados. ¿Ok? O los que ya recibieron una modificación. Entonces los pego aquí y me voy aquí y selecciono el administrador de conexiones. Aquí ya me salen. Donde yo voy a hacer la modificación es en OLAP. Entonces le doy clic ahí. ¿Ok? Le doy clic ahí y le doy a actualizar. Entonces fíjense bien, me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque aunque me salga acá,
¿sí? Esta no es una conexión OLEDB. Esta conexión es una conexión ADO.NET, entonces no me funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en ese caso? Agregar mi conexión OLEDB, ¿ok? Y bueno, aquí ya tengo una, voy a eliminarla para que miren que se crea de la misma forma que las demás. Yo aquí voy a pegar mi nombre del servidor. ¿Ok? Y selecciono la OLAP, que es la que necesito con OLEDB. Se prueba, le damos a aceptar, ya la tenemos. Si se fijan, le agrega un 1 al final porque ya existe esta conexión. Ahora esta que tiene el 1 al final es la OLEDB. ¿Ok? Entonces me voy aquí, la selecciono, ¿ok? Le doy a actualizar, ¿ok? Y me dice que hay un error. Dice que no está disponible, o sea que yo no he hecho todavía la conexión hacia esa tabla que necesito. Claro, esa es un error porque yo todavía no he definido el comando OLEDB diferente al tipo de conexión. Entonces, para definir el comando me voy a las propiedades del componente y me busco este que dice SQL command, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es mi comando update la tabla, que sería dim territorios, luego set, y le digo que el name va a ser igual a un parámetro. El group, si lo escriben así, van a tener problemas porque group es una palabra reservada. Entonces tenemos como es el nombre de un campo, tengo que ponerlo entre corchetes, ¿ok? Y le digo que esta va a ser igual a otro parámetro que yo le voy a mandar, ¿ok? Y luego tengo el región group code, ¿okay? Y este va a ser otro parámetro, ¿ok? ¿Y dónde voy a hacer esto? No puedo hacer el update sin decirle dónde, ¿ok? Entonces aquí va a ser que el territory ID sea igual al parámetro, ¿ok? Ahora, fíjense bien, todos estos son parámetros, un signo de interrogación, otro signo de interrogación, otro signo de interrogación, significa que ahí van datos, ¿ok? Ahora, yo tengo que decirle dónde van a estar esos datos, entonces me voy, ya tengo esto de acá, le doy a actualizar, parece que sigue teniendo un error, porque el region group code no existe, ¿ok? Veamos, yo lo escribí mal, voy a ir a la tabla, específicamente Country Region Code se llama, nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Ya lo tengo, le damos a aceptar, le damos a actualizar y no me generó ningún error, pero no le he dicho cuáles son los parámetros que yo le estoy diciendo acá que coloque, ¿ok? Entonces me voy aquí y ya tengo mi lista de parámetros y la lista de campos que estoy recibiendo, ¿ok? Ahora, los parámetros se enumeran en el mismo orden de aparición. Significa que este parámetro 0 corresponde al name, el 1 al group, el 2 a country region code y el 3 a territory ID, ¿ok? Entonces, ¿de dónde voy a actualizar eso? Pues de la tabla origen. Entonces, este es el 0, el 2 es group, este es el 2 y el último es el territory ID, que es este de acá. Entonces ya los tengo parametrizados, significa que ya no tengo errores, ¿ok? Ya tengo creada mi comando, tengo las asignaciones realizadas de manera correcta y mi conexión de manera correcta, ¿ok? Entonces le damos a aceptar y ya lo tenemos. ¿Cuál es la forma de probar esto? Pues modificar algún dato, ¿ok? Entonces me voy a ir a la tabla. Esta es la tabla de la OLTP que yo estoy trabajando. Entonces vamos a modificar alguno de estos, ¿ok? Vamos a modificar Canadá y le vamos a poner que es Norte América, ¿sí? Y aquí le vamos a poner Francia, ¿ok? Francia. Con eso creo que falta, ¿ok? Con eso creo que es suficiente, ¿ok? Entonces vamos a darle un commit, ¿ok? Y ya quedan guardados los datos. Vamos entonces a correr
nuestro ETL para verificar que en realidad las modificaciones de datos se envían, porque en nuestra lab, que es esta de acá, los datos no han recibido ningún cambio, ¿ok? Entonces voy a correrlo. Y veamos, tenemos 11 filas, 11 filas, 11 filas y 11 filas, me dio una tabla de 11 filas, no hay registros nuevos y sí hay 2 registros modificados y sí los hizo correctamente. Entonces si yo me voy a la OLAP, voy a ejecutar y miro, ahí está Francia y el otro que cambié fue Canadá a Norteamérica. Entonces sí está haciendo las modificaciones correctas. Entonces ya tenemos nuestra manera de identificar y de realizar las modificaciones correctas en nuestro ETL incremental, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra primera parte de nuestro ETL que funciona de manera correcta. Este de acá me va a servir a mí para realizar inserciones y para realizar update, ¿ok? Bien, seguidamente de eso, bueno, voy a dejar para el otro video la parte de la eliminación de datos y la publicación de esta misma, dimensión, ¿ok? Por hoy creo que tienen suficiente trabajo para realizar sus primeros pasos con estas dimensiones que hemos visto hoy. Buen día.